Decadencia y corrupción que llevan a un callejón sin salida. Estas son las duras y preocupantes denuncias y advertencias que se están dando tanto del mundo empresarial como periodístico, ante la incompetencia de todo el mundo político y la preocupante alza de la corrupción en todas las áreas del Estado. Y estas denuncias vienen en gran medida por parte de Andrónico Luksic, uno de los empresarios más grandes de Chile y que salió a denunciar mucho el octubrismo y la situación de decadencia en que vivimos actualmente, como también de Mochati, que habló de numerosas irregularidades que nadie se atreve a llamar corrupción, pero que él mismo dice que es corrupción, es evidente, al mismo tiempo que lanzó duras críticas contra Boric y habla de un gobierno que en la práctica no sabe qué hacer y están desesperados por salir del agujero en que se encuentran. Todo eso lo vemos a continuación. Desde hace algún tiempo hemos advertido que se está dando un cambio cultural importante en Chile, cuyo gatillante fue la victoria aplastante del rechazo hace ya varios meses. Ahora, eso al principio tal vez no parecía tan evidente, pero a poco se ha ido marcando más, en donde vemos como muchas posiciones que antes se consideraban como anti-octubristas y eran impopulares, han ido creciendo en popularidad, al mismo tiempo que las posiciones de izquierda radical y colectivista empiezan a sufrir daño. Y esto se está viendo tanto en aspectos económicos, como de seguridad, como culturales a nivel generalizado. Por ejemplo, ahora se están apoyando incluso por sectores de izquierda, idea de bajar impuestos, aunque eso no lo hacen por convicción, sino por temas de simplemente conveniencia política. En temas de seguridad ahora se está hablando bien de carabineros que tanto se les atacó, como impulsando mano dura, incluso sectores que antes lo criticaban, y todo eso muestra el cambio cultural que se está dando. Y parte de eso también son las opiniones del mundo empresarial, como periodístico, que por mucho tiempo validó el octubrismo, se ajustó ante eso y ahora han cambiado de posición. Y eso se nota bastante con Andrónico Luksic, que ha salido a criticar mucho a los sectores de izquierda principalmente, que en su momento se mostraba dialogante con ellos, hablando de que hay un doble estándar a nivel generalizado, que se glorificó al matapaco, a la primera línea, que esto es inaceptable y que en realidad cuando se habla de gatillo fácil no son realmente los carabineros los que van a hacer eso, sino que son los delincuentes y que eso hay que terminarlo, en un claro ataque a las posiciones tanto del gobierno como de la izquierda en general. Ahora, eso hay que tomar en cuenta que Luksic, al igual que de otros grandes empresarios chilenos, muchos de ellos corporativistas, dicen esto porque se ajustan más bien a la realidad del momento. Recordemos que muchos de ellos avalaron o se ajustaban a lo que fue el octubrismo, hablaban a favor de muchas de las políticas que estaban ahí y cuando cambió la situación, cambian también un poco de opinión. ¿Por qué? Porque como tienen tanto poder y muchas veces se relacionan con el Estado y el mundo político, tratan de llevarse bien con las tendencias que sean hacia un lado y hacia otro. Eso es la realidad, ¿no? Pero de todas maneras muestra el cambio de posición que se da ahí. Pero no son solo las críticas en contra de Boric, la izquierda y el gobierno en general que vengan solo del mundo empresarial o político, sino que el mundo periodístico está notando eso. Y uno de los que más critica es Mochati, que fue de los primeros en hacer este cambio, pero que ahora se ha vuelto algo generalizado. Toda la prensa se ha vuelto bastante dura con el gobierno, exceptuando algunos casos. Y en el último tiempo, Mochati sacó nuevas declaraciones donde lanzó duras críticas en contra del gobierno de Gabriel Boric. La mañana siguiente al último asesinato de Carabineros, vimos a dos ministras vestidas de oscuro con rostros compungidos. Carolina Toá y Camila Vallejo, seria, hicieron la vocería que de rigor correspondía. El tiempo cambió, a menos que alguien crea que son la versión santiaguina de las Lloronas de Chiloé. Yo no lo creo. Lo que sí puede ocurrir es que son dos personas que han cambiado y que están en busca de su autor. Reviso el programa, tomé el programa de Gabriel Boric, programa de gobierno. En materia de seguridad, lo veo de nuevo y es un conjunto de vaguedades, de apreciaciones desfasadas, de escritos de cuestiones de buena voluntad, más o menos bien escritas, de filosofía algo desmejorada, para decirlo con suavidad. No hay metas, obviamente. Veo al presidente sin programa de gobierno y reducido a 3 reformas legales, una de ellas ya rechazada en su idea de legislar. No hay programa y hay 2 coaliciones que lo tironean. Una, para gobernar con las condiciones que hay, con cierto realismo, y la otra, que desea seguir con el programa original, aunque ya sea inviable. Veo al Partido Comunista en una posición contraria a la ley Naín Retamal y con deseos de reclamar su inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y solo frenado por el asesinato del carabinero Palma. Una expresión de esto, de esta división,
es el reclamo de Paulina Bodanovich, la socialista, contra la gestión de Iracy Hasler, la comunista, por su gestión como alcaldesa en Santiago. La misma que prometió democratizar las calles, los paseos, las veredas, para que el pueblo las ocupara con permisos municipales. Ella que gobierna la comuna con más asesinatos porcentuales de Chile. Y ahí está Camila Vallejo, la representante del Partido Comunista en el gobierno, la vocera que habla y cada vez se le entiende menos, porque habla un poco como PC y un poco como gobierno. O sea, es una vocera que ya no es eficaz. Veo lo que ha hecho el presidente Boric y se anuncian medidas, se anuncian recursos económicos, 1.500 millones de dólares, se anuncia blindaje de vehículos. Es posible que sea lo único que queda por hacer. Y veo también al presidente Gabriel Boric arrodillado ante la viuda, casi pidiendo perdón, conmoviéndose, lamentando y lamentándose, sin saber qué pasa por su cabeza, algo aturdida. Ahí lo ven, un gobierno sin rumbo y muy hipócrita, el mismo Mochati ahí lo dice. Pero no se queda solo en eso, sino que también una de las denuncias preocupantes es con respecto a la masiva corrupción que se da en distintas áreas. Él de manera bastante lapidaria habla como estas nuevas leyes de seguridad no van a mejorar a Carabineros, que van a seguir siendo en la práctica como algo de adorno, tanto por la falta de preparación de muchos carabineros, por hace años que se bajaron los requerimientos para estos, como por su bajo número, como también por la masiva alza de la delincuencia y al mismo tiempo la corrupción que se ha visto en altos mandos y a veces en cargos medios y bajos asociados al narco. Y no hay que dejar de lado sus denuncias en contra de las irregularidades y partidismo hacia sectores más bien colectivistas en el Poder Judicial, como también en el mundo político en general, y la evidente corrupción a lo largo de Chile en numerosas instituciones gubernamentales. Ahora, es por eso que hace tiempo vamos mencionando, desde hace años, en numerosos programas, que las reformas muchas veces no tienen que ser solo para temas de corto plazo, sino que hay que ir más allá. Y tal como lo hemos mencionado, aunque la seguridad es un elemento muy importante y que es la prioridad principal de la ciudadanía ahora, y hay que lidiar con eso inmediatamente, no hay que dejar de lado otros problemas más profundos que son aquellos que han causado el problema de la seguridad, como también otros problemas sistémicos que se dan en Chile. Y eso tiene que ver con el Poder Judicial, bastante corrompido e ideologizado, y que hay que reformarlo y quebrar el monopolio estatal sobre esa institución. Por otro lado, la educación, que se ha convertido en un centro de adoctrinamiento para pensamientos colectivistas radicales y que ya desde hace mucho tiempo se advierte que hay que intervenir en eso y nuevamente dar mayor participación a las familias, a la ciudadanía, a la población local y quitar a estos gremios que están presentes ahí, como también la intervención estatal que lleva a ese radicalismo, donde muchas veces los más radicales salen de instituciones estatales como la Universidad de Chile, como el Instituto Nacional, el Liceo Barros Arana y muchos otros. Entonces hay problemas mucho más profundos y que se tienen que lidiar, siendo también, dejando de lado también el tema de los subsidios que se dan para algunas agrupaciones indígenas que a veces terminan en manos de guerrilleros, como también el problema de la descentralización, como las bajas penas por corrupción, como lo que denuncia Mochati que son instituciones, muchas veces servicio de impuestos internos, como la Contraloría y muchos otros que no investigan la corrupción política y así y siguen. Pero una de las denuncias más recientes asociada a esta decadencia sistémica se da con respecto a lo que ocurre con los narcos, que es más bien el episodio más reciente en esta decadencia corrupta que hace tiempo se denuncia. Porque hay que tomar en cuenta que ya, incluso desde organismos internacionales, se está marcando, ya sea desde Estados Unidos, como también a través de Transparencia Internacional, que en Chile la corrupción no para de aumentar y que se está viendo a nivel sistémico cómo esto sigue creciendo y a nivel mundial lo están notando. Ahora, uno de los casos preocupantes que Mochati denuncia y que ya hace tiempo se habla, tiene que ver con el puerto de San Antonio. ¿Por qué? Porque ese puerto es uno de los principales, más bien el principal a nivel mundial para distribución de droga. La misma ONU lo dijo, ¿no? Tanto que le gusta citar a los políticos en la ONU, excepto cuando no les conviene. Y lo que podemos observar con eso es que hay una situación de corrupción total. Porque para que un puerto tan grande sea el principal distribuidor de cocaína, heroína y muchas otras drogas a Estados Unidos, a Europa y a otras partes, tiene que haber un sistema de corrupción total. Porque no puede ser que tanto material, tantos kilos y toneladas de drogas se exporten desde Chile hacia otros continentes y no se hubiera sabido nada. Es evidente que hay complicidad de las autoridades estatales que están ahí, sumado además a lo que denuncia Mochati, de como muchas veces en los puertos hay una empresa privada concesionada que hace los trabajos y otra empresa estatal que se ha mantenido por pituto, por temas políticos y que no hace nada excepto cobrar sueldo a costa de la población chilena. Entonces, lo que observamos es un nivel de complicidad muchas veces de los funcionarios, como él dice, sospechoso, porque tanto así
que no hay suficientes escáneres. Desde hace algún tiempo para determinar si hay droga o no se requieren escáneres. Y hace meses se sabía que en San Antonio no funcionaba. Y a los funcionarios les daba igual. Les daba igual. Uno podría sospechar que son cómplices, ¿no? Y para lo que se hizo, en vez de buscar reemplazar y adquirir bastantes, que es lo normal en numerosos países, lo que han hecho que es sacar uno de Talcahuano, o sea, dejar fuera ahí el escáner y llevarlo a San Antonio para probar ahí. Porque claro, si es que no le funciona ahí, es como que pensaran que la droga va a desaparecer. No, van a venderla por otro lado. Entonces, es una muestra, por un lado, de estas soluciones parche que se intentan hacer constantemente, pero una sospechosa complicidad del mundo público, que el mismo Mochati dice. Porque lo que tomamos en cuenta con esto es que queda en evidencia, algo que hace mucho tiempo decimos en este programa, que el Estado es cómplice de las situaciones de delincuencia. Hay evidente corrupción, pero no va a pasar nada nunca. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque cuando el Estado tiene problemas, ¿quién le va a hacer algo? Si el mismo Estado se controla a sí mismo, ¿quién lo va a controlar? El Poder Judicial, ese mismo que es del Estado, ese mismo que tiene nombramientos políticos. Porque recordemos que la Corte Suprema es nombrada a dedo por el presidente y 2/3 del Senado, todos políticos, y al mismo tiempo todos los jueces hacia abajo, cortes de apelaciones, jueces ordinarios, de letra, etcétera, son nombrados por el presidente por ternas, quinas o distintas postulaciones de la Corte Suprema. Esa misma Corte Suprema nombrada por el mundo político en el Senado, como también el presidente. Entonces, todos los nombramientos del Poder Judicial tienen intervención política directa o indirecta en mayor o en menor medida. Entonces, ¿cómo se va a controlar los problemas del mismo Estado, de los partidos políticos, de la corrupción masiva que se da ahí, cuando ellos mismos se controlan? No se va a controlar. No se puede luchar contra eso. Por eso está el problema del Estado. El Estado es un monopolio artificial e inevitablemente, como todos los monopolios artificiales, termina en corrupción, en abusos, sobreprecios y malgastos innecesarios, que en este caso están costándole la vida y la imagen del país a toda la población. Muy preocupante. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Hay que hacer cambios profundos, que van a ser complejos, que no van a ser fáciles, que van a tomar resistencia incluso poblacional, porque cuando hay tantos corruptos, cuando hay tantos intereses creados, cuando hay tanta vinculación de grupos políticos, grupos criminales, muchas veces los mismos, en todo esto no es fácil eso. Y va a requerir de bastante apoyo ciudadano, de personas que estén dispuestas a hacer los cambios, cueste lo que cueste. Y eso va a significar barrer con numerosos funcionarios públicos, instituciones estatales y por lo mismo también de ser brutal en muchos casos con la delincuencia. No va a ser algo fácil, pero es necesario. De lo contrario, vamos directo a caer en un estado de decadencia tal del cual ya no se puede salir. Y si llegamos a ese punto, bueno, ahí va a haber soluciones, o tal vez ya no va a haber solución, como dice Mochati, que se pone un poco más negativo, o van a requerirse soluciones mucho más drásticas de las que ya se requieren, que lo son bastante. Pero de todas maneras, ¿qué les parece estas duras críticas del mundo empresarial, como también de lo que vemos desde la prensa? ¿Y cuáles creen que son las reformas que hay que hacer? ¿Son las que mencionamos en este programa o va por otro lado el camino? ¿Y es suficiente solo con dar seguridad o hay que enfrentar también las causas de origen de esta problema de inseguridad, como de corrupción, que están asociadas al Poder Judicial, que están asociadas al mismo Estado, a los partidos políticos y a la misma estructura centralista de este país? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Janet López, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.